Grace to you. So we're waiting, everyone. We're on Colombian time now, or what? I can chant japa while we're waiting. No, everyone is now connected on Zoom, and we are already streaming on Facebook, so we can start now. So you want to discuss the importance. Is that the idea of this session? Like focus on the importance of chanting? Yes. Chanting rounds. Why it's important? Yes. As I told you in that talk with which you gave in Mayapur, you were talking first about the holy name in general, and then you stress on japa. Okay. Okay. Well, so I will unmute Anuradha, who will translate for you. Okay. And we can start. Hare Krishna, Madre Anuradha, ya tiene su micrófono abierto. Hare Krishna, gracias. Can you, Okay. We can put it on Harinam. Yes. Can you put it on so whoever's speaking, we can see them? What do you call that? Is the name for that? Okay. Screen sharing? Spotlight. Spotlight. Where is Spotlight? How do you get there? You can choose the function in the app. Where? Do you want to see when everyone is talking? Whoever talks, we see. Yeah. As soon as I open the mic for them, you will see them in the screen. But I'm talking now, and you don't see me. Yeah. Because you are talking, you are in the screen now. It should light up. I'm on the screen now? Yeah, you're on the screen. Radha's on the screen. Hare Krishna, Hare Krishna. No, that's fine. You're on the screen. What about me? You see me? No. Yeah, now we are seeing you. I will mute my... Yeah. Okay. All right. Okay. Krishna Badaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namani Namaste. Radha Shati Devi, Gauravani Pacharini, Nirvisesa Sunivadi Paschati. Hare Krishna. Hare Krishna. If you want to be Krishna conscious, and I assume that you want to be, then you have to give priority to chanting your rounds. Si quieres ser consciente de Krishna, y asumo que lo quieren ser, tienes que darle prioridad a cantar tus rondas. And to the degree that we neglect giving importance to our chanting, to that degree our Krishna consciousness will be affected, negatively affected. Y en el nivel que nosotros seamos negligentes en cantarlas, ese es el nivel en el que nuestra vida, conciencia de Krishna se va a afectar. You can become completely Krishna conscious by chanting pure holy name. Puedes volverte completamente consciente de Krishna solo por cantar el santo nombre. So imagine your job. Así que imagínense que su trabajo Your job was to keep all the devotees in Maya. Que su trabajo es mantener a todos los devotos en Maya. What would you do? ¿Qué es lo que harían? You distract them when they're chanting. Los distraerían cuando están cantando. You convince them to chant later. Los convencerían de cantar después. You convince them that service is more important. Los convencerían de que el servicio es más importante. And you convince them of so many things so they wouldn't chant well. Y los convencerías de tantas cosas que no cantarían bien. And once they weren't chanting well, then you would think, okay, my job's done, they'll be in Maya. Y una vez que estén cantando bien, tú dirías, ok, mi trabajo está listo. Estarán en Maya. So there's a story. It's a very important story. Así que hay una historia muy importante. It's a very powerful story. Muy poderosa. Muy poderosa. Muy poderosa. Escuchen.
Escúchame. Con concentration. Concentración. Whatever. Yeah. 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 There was a devotee. He had many problems. Había un devoto que tenía muchos problemas. Like all the problems a devotee shouldn't have. Todos los tipos de problemas que los devotos no deben de tener. I don't want to chant. I don't want to serve. I have problems getting along with the devotees. I'm envious, etc., etc. No quiero cantar, no quiero servir, tengo problemas con los devotos, estoy envidioso, etcétera, etcétera. In other words, you're a normal ISKCON devotee. Digamos que un devoto normal de ISKCON. No, I'm just kidding. Solo estoy jugando. So, somebody's chanting Hare Krishna. They shouldn't have these problems. Así que alguien está cantando Hare Krishna, no debería de tener estos problemas. And he wrote Prabhupada with all his problems. Y le escribió a Prabhupada con todos estos problemas. And Prabhupada's looking at all the problems. And Prabhupada wrote it back and said, the only reason you have these problems is because you're offending the holy name. Y Prabhupada leyó esta carta con todos estos problemas y le respondió y le dijo, la única razón por la que tienes todos estos problemas es porque no estás cantando el santo nombre. Because if you were chanting properly, you wouldn't have these problems. Porque si estuvieras cantando apropiadamente no tendrías estos problemas. You understand? ¿Entienden? It's a very point. Muy punto Importante. punto importante. Muy importante. So if you look at your life, Así que si miras tu vida and you have lots of material attachments, y tienes muchos apegos materiales and you're not very inspired in bhakti, y no estás muy inspirado en el bhakti and you're not becoming gradually more attracted to Krishna and less attracted to Maya, y no te estás volviendo gradualmente más atraído a Krishna y menos atraído a Maya, then you have to at least consider maybe it's because my chanting I'm not doing well with chanting. entonces tienes que por lo menos considerar que tal vez no estás cantando apropiadamente. Srila Prabhupada asked every initiate to chant 16 rounds every day, minimum. Srila Prabhupada le pidió a todos los iniciados que cantaran mínimamente 16 rondas. 1, 2, I know you know how to count, Krishna Priya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. What's the next one? 16. 16. If you can count to 16, you can chant 16 rounds. Yo sé cómo que tú sabes contar, Krishna Priya, y bueno, contar del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y si no saben contar al 16, quiere decir que no están cantando sus 16 rondas. If you want to do something interesting, Y quieres hacer algo interesante, you go on the database. van a la Veda Base, a la página, If you don't have the database, get it, or you can get it online. y si no la tienen, obténganla, la pueden obtener en línea. In fact, I can do it right now for you. Hold on. Y de hecho lo puedo hacer ahorita mismo por ustedes. Un momento. I want to search how many times Prabhupada said 16 rounds. Quiero buscar cuántas veces Prabhupada dijo 16 rondas. How many times do you think he said it? Who would like to guess? ¿Cuántas veces creen que lo dijo? ¿Quién quiere adivinar? 500? More? Más de 500, dice. That's just with the word. I'm going to try the number.
Solo con la 1,471 times. In lecture, 1400, in his book, his 1470 lectures, veces en las clases y en las caminatas lo dijo Prabhupada. 606 times with the numerals 1 and 6. So that's about 2,000 times. Es cerca de 2000 veces. Okay, so Prabhupada was preaching about 11 years. Así que Prabhupada estuvo predicando alrededor de 11 años. So 11 years and 2,000 times. So how many times did Prabhupada talk about chanting Hare Krishna? Así que en 11 años lo dijo casi 2000 veces. Entonces, how many times, sorry, brother? Maybe 180 times per year. Tal vez 180 veces por año fue que lo dijo. Right. Divided by 12. Dividido How many entre times per 12. month? 10, ¿Cuántas 11? veces? 180 entre 12. I think if you figure it out, it comes out for the whole time Prabhupada was preaching, about every third or fourth day he talked about 16 rounds. Y creo que ya se han dado cuenta que de todo el tiempo que Prabhupada estuvo predicando, por lo menos cada 3 o 4 días él estaba hablando de 16 rondas. If someone wants to do the math, maybe I'm wrong, I'm doing it in my head. Si alguien quiere hacer las matemáticas, tal vez lo estoy haciendo mal en mi cabeza. Mention something 2,000 times in 11 years. How many? Que si ha mencionado algo 2000 veces en 11 años, ¿cuántas veces es? Seems like it's every 2 or 3 days. He would mention. Parece que cada 2 o 3 días lo mencionó. Yeah. Anybody want to figure it out on their phone? Yeah, 15 times a month, which is like... Every other day. Yeah. Un día sí y un día Right. no lo mencionaba. Okay, I think that's important, don't you? Creo que es importante, ¿no creen? What do you think? ¿Qué es lo que piensan? The founder of the Hare Krishna movement mentioned every other day the word 16 rounds. It must be important. El padre del movimiento Hare Krishna lo mencionaba un día sí y un día no, así que debe de ser importante las 16 rondas. Then, you know what we used to say? ¿Saben lo que solíamos decir? I don't know where this came from, but we used to say, we have to chant 16 rounds every day just to remain human beings. We used to say that amongst ourselves. That's how we felt. Solíamos decir, no sé de dónde vino, pero solíamos decirlo. Debemos de cantar 16 rondas todos los días solo para permanecer como seres humanos. Anyway, so now let's look at initiation. Así que ahora vamos a ver la iniciación. We make a vow not to do 4 things. Hicimos un voto de no hacer 4 cosas. And we make a vow to do 1 thing. E hicimos un voto de hacer una cosa. Not to worship the deities. Uno, no adorar las I deidades. mean, I'm not saying don't worship the deities, but we don't make a vow to worship the deities. No es que no las adoren, sino que no hicimos un voto para adorarlas. Not the Yuga Dharma. No es Yuga Dharma. I mean, we do deity worship, but we don't vow to do it. Hacemos adoración a las deidades, pero no tomamos un voto para hacerlo. So don't you think that's significantly important? Así que ¿no creen que es significante e importante? At initiation, your spiritual master is only asking you to promise to do 1 thing. Y en la iniciación con tu maestro espiritual tú solo le prometiste una cosa. Think about it. Piensen sobre esto. It must be important. Debe ser importante. Now, I think you know, if you've listened to my lectures, that I've talked a lot about
Prabhupada's saying, if you chant 16 rounds and follow 4 principles, you'll go back to Godhead in this life. Así que creo que si han escuchado mis clases, yo lo menciono mucho, que Prabhupada dijo, si sigues los 4 principios y cantas 16 rondas, tú vas a regresar con Dios en esta vida. Prabhupada often said this often wrote this in letters when devotees were being initiated by the mail. Prabhupada frecuentemente lo escribía en las cartas cuando los devotos eran iniciados por correo. I have a secret for you. Tengo un secreto para ustedes, A Zoom secret. un secreto de Zoom. If you want to get a front row seat, If you want to get a... front row seat. Front row. si quieren obtener... Frac? Like... Front, like back and front. Ok, si quieren obtener un back, Like- una parte de atrás If you want me diferente. to see you, if you put your video on, you get put on the first screen, and I'm only looking at the first screen. If you have the Sí. picture, you might get on the first screen, but if you come late, you'll get on the second screen. But I think if you come late and put your video on, you get on the first screen, so then I can see you. If you want me to see you. If you don't want me to see you, then... Si ustedes quieren que yo los vea, pongan su video y los voy a ver aquí en la primera pantalla. Y bueno, si llegaron primero, los voy a ver ahorita, pero Okay. si tienen su foto, pues no los veo. Claro que si no quieren que los vea, pues no. Pero si quieren que los vea, pueden poner su video. Okay, we're going to do an experiment. Entonces vamos a hacer un experimento. Gomati Ganga Devi Dasi. Can you put yourself on the screen and see what happens? Okay. Mute. Do you want to Yeah. see her? You come, Do you want to see you her? come on the front screen when you do video. Para que estén en la pantalla principal cuando hagamos video. Front row seat. But now it's almost, then I wonder if you're going to knock the, yeah. Anyway, Do you that's want to just, see Gomati Ganga, Mataji? no, we did an experiment. She went from the second page to the first page. Okay. No, solo hicimos un experimento que se fue de la segunda a la primera página, a la primera pantalla. Yeah, so now I can, it's nice to see you. Así que es agradable verlos. Okay. Don't be afraid if I see you. I think some of you don't want me to see you. No tengan miedo de que los vea. Creo que algunos de ustedes no quieren que los vea. If he sees me, he'll know I'm in Maya. Porque si me ve, va a saber que estoy en Maya. Something like that, yeah. Algo So así. many times, Prabhupada said 16 rounds, 4 principles, back to Godhead. Así que muchas veces Prabhupada dijo 16 rondas, 4 principios, regresa a casa. So there was a lot of stress. Así que hay mucho énfasis en esto. I want to share my experience. Quiero compartir mis experiencias. I was saying, we had a japa session today, and I was saying Estaba diciendo, tuvimos una sesión de yapa y estaba diciendo that if you do deity worship for 2 hours, or you chant for 2 hours, or you read for 2 hours, or do anything for 2 hours, I think 2 hours spent in chanting good rounds is the most potent 2 hours you could spend doing anything. si haces adoración a las deidades 2 horas, si haces puya 2 horas y cantas 2 horas, creo que de lo más poderoso que vas a obtener de 2 horas es cantar las rondas. Más poderoso que cualquier otra cosa. Well, I told the devotees today, I said, don't waste your time chanting Hare Krishna. So what did I mean by that? Y le dije a los devotos hoy, no gasten su tiempo, desperdicien su tiempo cantando Hare Krishna. ¿A qué me refería con eso? Okay, who can guess what I meant by that? Don't waste your time chanting Hare Krishna. What do you think I mean? ¿Quién quiere adivinar lo que significa no desperdicies tu tiempo cantando Hare Krishna? ¿Alguien quiere adivinar? You're all confused? ¿Todos están confundidos? Confundidos? Yes. Muy confundidos. Let's say you're trying to fix something, and I'm looking at you trying to fix it, and you don't know what you're doing.
Digamos que estás tratando de arreglar algo y estás viendo cómo arreglarlo, pero no sabes cómo hacerlo. Edgar wrote here in the chat that to shot empty bullets. And I would say to you, don't waste your time trying to fix it. Find somebody who knows how to fix it. No, yo te diría, no desperdicies tu tiempo tratando de arreglarlo, sino encuentra a alguien que lo pueda arreglar. Or let's say I tell Juan, I say, Juan, I need you to play this on the guitar. And it's so complicated that only a few guitarists can play it. And he's trying to play it. And I'm seeing this is too difficult. You have to be like one of the top 10 guitarists in the world. And I say, okay, all right. Don't waste your time trying to learn it. O, Yes. okay. O yo te puedo decir, bueno, tu guitarra no sirve, la tratas de arreglar, ¿no? Pero yo te puedo decir, no desperdicies tu vida tratando de arreglarlo. So it's almost like I see somebody chanting. Es como si they're chanting really poorly, very poorly. Es como si yo veo a alguien que está cantando y yo veo que su canto es muy pobre, muy, muy pobre. You ever see a devotee chanting? It looks like they have a stomachache. ¿Alguna vez han visto a un devoto cantar y que parece que tiene dolor de estómago? Have you seen that? ¿Lo han visto? It's like you look at them and they look like they're in pain chanting. Lo ves y parece como que están en dolor cantando. Have you seen that? ¿Lo han visto? Yes. They look like they have constipation or something. They're really, really, really in pain. Parece que están extriñidos, así como con mucho dolor. And sometimes I feel like saying, if you're not going to chant properly, why are you wasting your time? You could be doing something more productive than committing namaparad. Something like that. Así que es como, bueno, si no vas a cantar apropiadamente, entonces ¿por qué desperdicias tu tiempo cometiendo namaparad? Mejor haz otra cosa. So it's every day we're chanting for 2 hours a day. Así que todos los días estamos cantando 2 horas del día. So don't waste your time. Don't waste those 2 hours just chanting. Así que no desperdicies tu vida, no desperdicies tu tiempo solo cantando. Now I want to tell you a story. Así que te voy a contar una historia. And this story may make you very depressed. Y esta historia puede que te haga muy deprimido. It might even make you suicidal, so disclaimer, I'm not responsible if you kill yourself. Puede ser que hasta te haga suicida, así que voy a quitarme toda responsabilidad si te matas. You listen to this story at your own risk. Van a escuchar su historia a su propio riesgo. Esta historia al propio riesgo. In the Jaiva Dharma, there's a description of 2 devotees who were given the holy name by their guru. En el Jaiva Dharma hay una descripción de 2 devotos que se les está dando el santo nombre por su guru, por su guru. And they go home and chant 64 rounds every day for a week. Y van a su casa y cantan 64 rondas todos los días por una semana. And they come back and they meet their guru. Y regresan y se encuentran con su guru. And after 1 week, they're experiencing ecstatic symptoms, all the symptoms of bhava. Y después de una semana están experimentando síntomas extáticos, todos los síntomas de baba. Like crying when they're chanting, Están como llorar mientras cantan, voice is choking, su voz se está cortando, tears. Their hair is standing on end. sus pelos se les paran. 1 week. En una semana. You feel like killing yourself now? ¿Quieren matarse ahora? So why am I telling you this story? ¿Por qué les estoy diciendo esta historia? I'm not telling it to discourage you, No se las estoy diciendo para desmotivarlos, but I'm telling you so that you understand that this is the power of the holy name. The holy name can do this. It can bring someone from non-devotee to bhava in 1 week. Hold on a second. pero se los estoy diciendo porque este es el poder del santo nombre, para que ustedes vean que puede traer a un no devoto al estado de baba en una semana. Un momento. It's possible. Es posible. Results may vary. Los resultados pueden variar.
Take the holy name, results may vary. Y checa el santo nombre, pero los resultados pueden variar. Some of you may get ecstasy and some of you may fall asleep. Algunos de ustedes pueden obtener éxtasis y algunos de ustedes puede darles sueño. So I want to tell you an experience I had. Así que quiero contarles la historia que yo tuve. And hopefully entice you to try to have the same experience. Y afortunadamente los ayude a que traten de tener la misma experiencia. So we've done lots of japa retreats where we go to a retreat center in the mountains and we just chant all day, all night. And Así que just be Krishna conscious all the time. Así que hemos hecho retiros de yapa, hemos ido a la montaña, hemos estado cantando todo el día, toda la noche. And every day our rounds get better and we go more deeply into chanting. Y cada día nuestras rondas mejoran y podemos profundizar más en el canto. And every day we start getting a deeper taste than we ever had. Y cada día tenemos un sabor más profundo mientras va pasando. And there was a period of time when I was facilitating japa retreats, almost like every month and a half. So I'd have this experience every month, this very deep experience with the holy name. And then it would just last till the next japa retreat. So I was on a very deep level consistently of chanting. Así que hubo una época en la que estaba haciendo retiros de yapa cada mes, frecuentemente. Entonces tenía yo esta experiencia tan profunda frecuentemente y iba profundizando cada vez más. Now, I'm going to say something that might sound strange to you, like I'm bragging, but I'm not bragging. I'm glorifying the holy name, but I want to tell you how it affected me. Y voy a contarles esta experiencia y va a parecer como que estoy presumiendo, pero no estoy presumiendo, estoy glorificando el santo nombre. So after doing that, the best way I could explain my experience was that I kind of forgot that Maya existed. I couldn't really find her anywhere. Así que la manera en la que lo estaba haciendo, llegó un momento donde casi olvido que Maya existe porque no la podía encontrar en ningún lado. I couldn't find any problems. No pude encontrar ningunos problemas. Like it was like I had no connection with the material world. Fue como si no tuviera conexión con el mundo material. And that was all the result of just chanting more. That's all. That's all I did. That's all I changed. Y ese fue el resultado de solamente cantar más. Es todo lo que hice. That's the power. Ese es el poder. Now, some of you might say, I've never experienced that power. Así que algunos de ustedes puede que digan, nunca he experimentado ese poder. But you can. Pero tú puedes. But you have to take it seriously. Pero tienes que tomarlo seriamente. You have to apply yourself when you chant. You have to. Apply yourself. Tienes que aplicarte mientras cantas. Yes. Every day, Todos los días, before you do anything, antes de que hagas cualquier cosa, you should make it a habit debes hacerlo un hábito, to chant cantar, every day, todos los días, rest of your life. por el resto de tu vida. Then, Entonces, segundo, lo segundo, make a habit of making an effort to chant good rounds. segundo, haz un hábito, hacer un esfuerzo de cantar buenas rondas. Okay, so here's a big problem. Así que aquí hay un gran problema. I'm reporting from my experience in teaching. Estoy reportándolo de mi experiencia en la enseñanza.
Usually you don't make a big effort to do something well unless you give it priority and importance in your life. Usualmente no vas a hacer un mayor esfuerzo por hacer algo muy bien a menos que sea una prioridad en tu vida. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Oh, Jai Gopal, can you do this? Nah, it's not important. Doesn't matter. Oye, Gopal, ¿puedes hacer esto? Oh, no, no es importante. But you can't say that about japa. Pero no puedes decir eso acerca de la yapa. Because if you do, even while you're chanting, you won't give it importance. Porque si lo haces incluso mientras cantas, no le vas a dar importancia. Someone might say, well, I give it importance. I do it first thing in the morning. Y unos pueden decir, yo le doy importancia porque es lo primero que hago en las mañanas. But unless you give it internal importance, Pero a menos que le des una importancia interna, the Aristasura demon has attacked. un demonio quiere atacar. He decided to wait to go around here until I started class. That's Murphy's Law. Sorry, I didn't hear her. He- Before class, he mowed the whole property, and then when class started, he decided he'll come here and mow around my office. Que después de, antes de la clase, estaban mold. Mow the lawn. Ok, Cut the grass. estaban cortando el pasto, estaban podando y ahora decidió venir aquí ahora. Yeah. It's the, yeah. So, if something is important, you do it well. Así que si algo es importante, lo haces bien. Correct? ¿Correcto? Like sometimes I find couples, they have bad relationships. Algunas veces encuentro parejas que tienen malas relaciones And they don't care. y no les importa. Oh, it's just my karma, Prabhu. Es solo mi karma, Prabhu. And they don't do anything to make it better because they don't care. It's not a priority. Y no hace nada para mejorarla porque no les importa, no es su prioridad. Devotees are very detached sometimes. Los devotos a veces son muy desapegados. Prabhu, take care of your health. Oh, it doesn't matter. I'm going to die anyway. Prabhu, cuida tu salud, no importa, de todas maneras me voy a morir. So, and if we do the same thing with our japa, oh, whatever, it doesn't matter. Just get your rounds done. Y si hacemos lo mismo con nuestra yapa, no importa, solamente voy a terminar mis rondas. That is the worst thing you can do. Eso es lo peor que puedes hacer. Is just chant to get your rounds done. Solamente cantar para terminar tus rondas. Okay, I want to make this clear with an example. Quiero clarificar esto con un ejemplo. The wife asked the husband, will you come to the mall with me on Saturday morning to go shopping? And the husband says, how long? And she says, we'll go at 10 and we'll finish at 12. La esposa le dice al esposo, ¿puedes venir conmigo al centro comercial para ir de compras? Y le dijo, ¿a qué hora? Bueno, pues de 10 y terminamos a las 12. Now, most husbands don't like to go shopping with their wives. They find it boring. Y la mayoría de los esposos no les gusta ir de compras con las esposas, lo encuentran aburrido. And if you're a non-devotee, you want to get home so you can watch the football game. Y si no eres devoto, quieres llegar a la casa para ver el partido de fútbol. So the man's with a wife and she's shopping and he's completely bored. Así que el hombre está con la esposa, está comprando y está completamente aburrido. He goes from looking at his phone to looking at his watch to looking at his phone, looking at his watch, and looking around at all the beautiful girls and then looking at his phone, looking at his... That's what he does. Así que está viendo su reloj, está viendo su teléfono, viendo su reloj, viendo su teléfono y ya no sabe qué hacer. Es lo que hace.
And then when it hits 12 o'clock, he's, okay, it's 12 o'clock, we can go. She says, I just have to get one other thing. No, it's 12, we have to go. That 2 hours is torture for him. Y entonces dice, ok, son las 12, ya nos podemos ir. Y solamente está viendo el reloj, es una tortura para él, solo quiere que sean las 12. And his wife says, I'm never going to take you shopping again. You're no fun to shop with. Y la esposa le dice, tú no eres divertido para ir de compras, nunca más te voy a traer. Because she picks up something and she says, how do you like that? And he says, why do you have to buy that? You already have so many shirts. Porque ella escoge, Forget you. porque ella escoge algo y le dice, ¿qué te parece? Y dice, ¿por qué tienes que comprar eso si ya tienes muchas de esas? Dice, olvídalo. I know, my wife won't take me shopping. She says, you are no fun. Because all it says, why are you going to buy that? We don't need it. Y yo sé que mi esposa no me llevaría de compras porque no soy divertido, porque todo lo que ella quiere comprar yo le diría, pero si no lo necesitamos. So sometimes when we're chanting, we're just like that husband. We're waiting for it to get over so we can do something else. Así que muchas veces cuando estamos cantando somos como el esposo, que estamos haciendo cualquier otra cosa solamente para que ya sea la hora de terminar. Krishna Priya, did that ever happen to you when you went shopping with Jai Gopal? Krishna Priya, ¿te pasa eso a ti cuando vas de compras con Jai Gopal? Well, that proves Jai Gopal is a bona fide man. Así que eso prueba que Jai Gopal es un hombre fidedigno. So now, Krishna Priya, and any woman that's had this experience, now you know how Krishna feels when you chant japa. Así que Krishna Priya y todas las mujeres que han tenido esta experiencia ahora saben cómo Krishna se siente cuando cantan I japa. get this feeling, Krishna's getting the feeling you don't want to be with me. Krishna tiene este sentimiento de que no quieren estar conmigo. And so we chant japa in that mood, and then we why am I not making any advancement? I can't figure it out. Y entonces estamos cantando en ese humor, no nos preguntamos, ay, pero no sé por qué no estoy haciendo avance, no lo entiendo. Does that make sense to you? ¿Tiene sentido? Okay, now I'm going to give another example. Ahora voy a dar otro ejemplo. Un otro ejemplo para ustedes. There are hard candies that have in the middle some like chocolate syrup or cherry syrup or some caramel or something. So you have to suck it, suck it, suck it. And then when you get down, the real prize comes out, that cherry syrup in the middle, that chocolate syrup. Yes, you've had those before? Hay unos caramelos que son duros y que en el centro tienen un relleno de chocolate, crema de chocolate o de cereza o algo así. Entonces tienes que chuparlos para llegar a ese centro. Cuando llegues al centro es el verdadero regalo. If you haven't had one of those before, get one because it will make you remember this example I'm giving you. Si nunca han tenido uno de estos, obtengan uno porque cuando lo prueban van a recordar este ejemplo que les estoy dando. So you're sucking on the outside of the candy and it's okay. It's not special. It's just some artificial flavor and some sugar and you're sucking on it. It's okay. Y tú estás comiéndote, chupando el dulce de afuera y dices, pues no es nada especial, de un sabor normal, está bien. But when you get to the center, then it's very special. Pero cuando llegas al centro es muy especial. So the holy name is like that. El santo nombre es así. There's something in the center, Hay algo en el centro, but it takes work to get it. pero necesita trabajo para que lo obtengas. And if we don't chant properly, if we don't give it priority, if we don't make effort, we won't taste that center. Pero si no cantamos apropiadamente, si no lo hacemos nuestra prioridad, si no hacemos un esfuerzo, no vamos a llegar al centro. And then our spiritual life will be negatively affected by that. Y entonces nuestra vida espiritual va a ser afectada negativamente por eso. ¿Tiene sentido? So I think we could summarize everything by saying, the more you give priority to your chanting, the more you're going to advance. The less you give priority, the more you're going to have difficulty. Así que lo podemos resumir en que mientras más tú des prioridad a tu canto, mayor vas a avanzar. Y mientras menos le des prioridad, más problemas vas a tener.
And I'm willing to give you a money-back guarantee that that's true. Y garantía si no le regreso su dinero si no es verdad. This week, make japa a priority. First thing you do, put your total attention. And if you don't make more advancement this week than you did last week, then write me a letter and we'll help you get there. Y esta semana pon más prioridad en tu yapa. Lo primero que hagas en la mañana, hazlo. Y si no sientes que has avanzado al final de esta semana, escríbeme y yo te voy a ayudar a que llegues ahí. The value of this class will be that you, this week, apply the principle of giving your japa priority and see if what I'm saying is actually true. See if it makes a difference in your life. Y la razón de esta clase es que en esta semana le vas a dar prioridad a tu yapa y vamos a probar si lo que yo les estoy diciendo es verdad. Okay, have you ever chanted really poorly for a long time, like month after month? ¿Alguna vez han cantado muy pobremente como mes por mes tras mes? Everybody's, yeah, that's me. Y todo el mundo está como, sí, soy yo, ese soy yo. Not months, years, lifetimes. No meses, vidas, años, vidas. Okay, it does prove something. Esto prueba algo. It proves that when you chant poorly, you don't make much advancement. It proves that. Prueba que cuando cantas pobremente no haces mucho avance. Eso es lo Okay. prueba. 1 second, I have to do something to get more light. Un segundo, tengo que hacer algo para tener más luz. Don't go anywhere. No se vayan a ningún I'll be lado. back in 20 seconds or less. Voy a regresar en 20 segundos o menos. Little better. Un poco mejor. Is it better? Mejor? Yes. Okay, so we definitely have experienced that when we don't chant well, our spiritual life becomes more difficult. Así que definitivamente tenemos la experiencia que cuando no cantamos bien, nuestra vida espiritual se vuelve más difícil. I would love for you to have an experience of everything I said today, but the only way you'll have that experience is if you actually apply yourself this week. Así que me gustaría que todos tuvieran una experiencia de lo que estoy diciendo ahora, pero la única manera en que puedes tener la experiencia es que todos lo apliquen esta semana. Okay. Rule number 1. Regla número 1. Don't turn your phone on till you finish your rounds. No prendan su teléfono hasta que terminen sus rondas. And if you're getting nervous right now, it means you're addicted to your phone. Y si se están poniendo nerviosos ahora mismo, quiere decir que son adictos a su teléfono. How will I live if I don't look at my phone as soon as I wake up? You'll live a lot better, believe me. ¿Cómo voy a vivir si no veo mi teléfono tan pronto como me despierte? Vas a vivir mucho mejor, créeme. So, phone off, Así que teléfono apagado. and then in your mind, you make this a priority. Now I'm going to chant. Nothing else is important. I'm just going to focus on this. Así que en tu mente entonces haz tu prioridad. Así que ahora voy a cantar y no me voy a enfocar en esto. If you do that every day this week, I will make a prediction. This could be the best week of your life. Si tú haces esto todos los días de la semana, voy a hacer una predicción que esta puede ser la mejor semana de tu vida. At least it could be the best week in a long time. Por lo menos va a ser tu mejor semana en mucho tiempo. So can we do it? Así que podemos hacerlo. I know all of you don't chant 16 rounds. Yo sé que no todos ustedes cantan 16 rondas. When I say 16, it means you have some number, whatever it is, 2, 4, 6, 8, 10, 12, whatever your number is. Stick to that. Pero cuando digo 16 me refiero a que permanezcan en el número de rondas que hacen, 2, 4, 6. Quédense con ese número de rondas. And if you make a vow, yes, I will do this week, you get that in your mind, you make that intention, you'll be able to do it. Y si toman un voto de que van a hacer esto esta semana, entonces lo van a tener en su mente y van a ser capaces de hacerlo. I was giving a class about 2 weeks ago and I made a very important point.
Di una clase hace como una semana, dos atrás y hice un punto muy importante. I was explaining that Prabhupada said, if you chant 16 rounds and follow the principles, in this life you could dance with Krishna, you could see Krishna. Estaba explicando que Prabhupada dijo que si tú cantas 16 rondas y sigues los 4 principios, en esta vida tú puedes bailar con Krishna, tú puedes ver a Krishna. So imagine you went online, Así que imagínense que están en línea, darshan.com, darshan.com. and you go, okay, I could see Lord Brahma, what's the price? Puedo ver al señor Brahma, cuál es el precio. You know, chant mantras to Lord Brahma for, 6 years. Canta los mantras del señor Brahma por 6 años. And you click on Lord Shiva, what's the price? You have some Shiva mantras, some pujas, some yagyas. Y das clic en el señor Shiva, tienes algunos mantras, unas puyas, unos yajnas. And then you click on Radha and Krishna. Y entonces das clic en Radha y Krishna. 16 rounds, 4 principles, you get darshan. 16 rondas, 4 principios y obtienes su darshan. And under the darshan it says, and you get to dance with him also. Y debajo del darshan dice, y también puedes bailar con él. And Krishna Priya, she's on the darshan.com and she calls Jai Gopal and she goes, look at this, Jai Gopal, for only 16 rounds and 4 principles, you can dance with Krishna. What a deal, that's amazing. Y Krishna Priya está viendo la página de darshan y lo ve y le dice, Jai Gopal, mira, esto es increíble, puedes tener el darshan de Krishna. That's the best deal on the whole website. Es la mejor oferta en toda la página. Okay, porque yo hablo porque muchos devotos, hijos, Dijeron dijeron que 16 rounds, mucho, 4 principal, regulativo, principios regulativos. es muy difícil. Muy caro. Caro, expensive. Yes. And I say, no es caro. How do you say cheap? Barato. Barato. No es caro. Barato, bonito. Bonito, barato, bueno, bonito, barato. And so this is a big problem. Mahaprabhu is giving Krishna for 16 rounds and 4 principles, and we're all cheapskates and go, it's so expensive. How come Krishna's charging so much? I can't believe it. I have to go to the dollar store and get some other god for, cheaper price. We're crazy. Así que este es un gran problema. Mahaprabhu nos está dando Radha y Krishna por 16 rondas y 4 principios y todos estamos pidiendo menos, ¿no? Estamos locos y decimos, vamos a buscar por algo más barato, por otro Dios más barato. Sometimes the devotees would say that to Prabhupada. Can't you make it any easier? Y algunas veces los devotos le decían a Prabhupada, ¿lo puedes hacer más fácil? And Prabhupada's response was something similar to, I can't believe you just said that. Y la respuesta de Prabhupada era algo similar, de no puedo creer que estés diciendo esto. It's like you go to a Mercedes dealer and the Mercedes is 80,000 and he's going to sell it to you for 5,000. You say, can you make it a little cheaper? Es como si vas con un vendedor de Mercedes y algo de 80,000 te lo da en 5,000 y tú le dices, ¿no lo puedes dar más barato? Basically, Prabhupada was saying, it's already below wholesale. What are you talking about? Make it cheaper. Pero es como Prabhupada diciendo, de hecho ya está en super oferta, porque hablas de rebajarlo más. In Satya Yuga, you would have to meditate for 100,000 years, and that would only get you to Vaikuntha, to Vishnu Loka, not to Braj. Y en Satya Lokas tenías que meditar 100,000 años para llegar a Vishnu Loka, ni siquiera a Braj. So, I'm looking at all of you right now. And you know what I think when I see you? Así que los estoy viendo ahorita a todos ustedes. ¿Saben lo que estoy pensando mientras los veo?
I think you are all supposed to go back to Godhead, one by one. Que todos ustedes deben de ir de vuelta con Dios, uno a uno. And this mantra will take you there. Y este mantra te va a llevar ahí. But it's not going to take you there if you don't apply yourself, you don't give it importance. Pero no te va a llevar ahí si tú no te aplicas, si tú no le das importancia. Okay, so that was a very serious message, made very funny and entertaining. But the message is in there, it's serious. Ese fue un mensaje muy serio, haciéndolo muy divertido y entretenido, pero este mensaje es muy serio. So why don't we have some questions now? Así que, ¿por qué no tenemos algunas preguntas ahora? Tenemos una pregunta de Edgar. Así que Where's Edgar? Vamos a ¿Dónde darle está Edgar? ¿Dónde está Edgar? Oh, vamos there a he is. darle- He's on the bottom. Can Está you hasta abajo. Ok, Edgar, puedes abrir tu micrófono. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. I'm looking Acepte mi for you. reverencia. Oh, there he is. Can you put your video on so ¿Puedes poner tu video para que podamos we verte? can see your beautiful face? Para que veamos tu hermoso rostro. Hare Krishna. There he is. Hare Krishna. Nice to see you. Agradable verte. Hare Krishna. Gracias, también para mí es muy nectario compartir la asociación. Mi pregunta está relacionada con mi pregunta está relacionada con un verso donde se dice que uno debe cantar el santo nombre creyéndose más bajo que la hojarasca de la calle y también en un estado total de humildad, ¿sí? ¿Cómo podemos visualizar esto con las afirmaciones positivas, ¿sí?, que él nos ofrece a través de sus libros? Es decir, ¿cuál debería ser el estado correcto entonces entre ese balance de sentirme bajo, pero a la vez querer estar en una actitud totalmente positiva o totalmente triunfante de la palabra? Yeah, my question is related to this verse of the Shikshastaka and Trinara Pisunichana, where this mood that to be lower than a blaze of grass, and how can we make that relationship with your japa affirmations that are very positive? So how can we have this balance between this humbleness and to feel lower and these positive affirmations? Because humility means that we have faith that Krishna will make us successful. Porque la humildad significa que tenemos fe en que Krishna nos va a hacer exitosos. So I'm humble and I think on my own, without Krishna, I can't be successful. But because I have faith, I can be positive that I will be successful by Krishna's mercy. Porque yo soy humilde y yo sé que por mí mismo no voy a ser exitoso, pero yo soy positivo porque si soy humilde, y Krishna me va a ayudar a ser exitoso. So I'm very positive about Krishna's mercy. Así que soy muy positivo por la misericordia de Krishna. And I know I need his mercy, and I know with his mercy I can be successful. Y yo sé que necesito su misericordia y yo sé que con su misericordia voy a ser exitoso. And that's humility. Esa es la humildad. If I think I'm going to do it all myself, I don't need Krishna, that's pride. Y si yo digo, lo voy a hacer por mí mismo, no necesito a Krishna, ese es orgullo. Here's an amazing verse in the Chaitanya Charitamrita. Hay un verso increíble en el Chaitanya Charitamrita. And the devotee says, I will conquer Maya. I will cross over the ocean of material existence. Y el devoto dice, voy a conquistar a Maya, voy a conquistar el océano de la existencia material. It sounds like he's pretty proud, right? Yeah, Maya, no challenge for me. I'm going to cross over Maya. What's this devotee saying? Suena como que está muy orgulloso, ¿no? Así como, sí, yo voy a cruzar a Maya, y así como este devoto que está diciendo, ¿no? And the verse, he explains in the verse
that I can say this because the process works. Y el verso dice que él puede decir esto porque el proceso funciona. So he's glorifying the process, not himself. Así que él está glorificando el proceso, no a sí mismo. And he's saying, if I follow the process, I will be successful. So it's a glorification of the process. Así que dice, estoy glorificando el proceso y si soy exitoso es por el proceso, no por mí mismo. Does that make sense? ¿Tiene sentido? I'm positive about the process. Estoy siendo positivo acerca del proceso. Okay? ¿Está bien? ¿Tenga más? ¿Qué tanto peso tienen esas afirmaciones positivas? ¿Qué tanto peso tienen esas afirmaciones positivas dentro de mi yapa? A veces canto la yapa, leo incluso el libro de yapa de afirmaciones de la yapa y mi meditación está en esa afirmación que leí y no tanto en Krishna. Es decir, a veces dejo tal vez de visualizar el mismo por enfocarme en lo que dice la afirmación de yapa. Se cortó un poco, te voy a decir lo que entendí, a ver si es cierto, si es lo que entendí correctamente. ¿Qué tanta importancia tienen las afirmaciones positivas? Porque a veces las lees. A veces las leo y durante mi yapa estoy meditando en la afirmación y tal vez no me puedo enfocar tanto en el santo nombre. Ok. Y la pregunta es si eso es correcto, si lo que estás haciendo es correcto. Y si está bien que yo medite en esa afirmación, porque Okay. So he says that, okay, that while he's chanting, he's meditating in the japa affirmations, he's asking if is this right or not. What's right? While he's chanting? Yeah, he's meditating on the japa affirmations. He should be feeling them, not thinking them. Debes de estar sintiéndolas, no pensándolas. Those affirmations are meant for a mood, which is experienced it's an emotional state. Porque las afirmaciones están destinadas a que entres en un humor, no en un estado de pensar, sino en un estado de sentir. That may be difficult. Puede que sea difícil. So focus on one affirmation when you're chanting. Así que enfócate en una afirmación cuando cantas. At least one for a while. Una por un rato. And and before you begin chanting, try to feel it. Y antes de que comiences a cantar, trata de sentirlo. Try to have an emotional experience and then begin chanting. Trata de tener una experiencia emocional y después comienza a cantar. Like if I say, chanting is a wonderful opportunity. Como si yo digo, cantar es una oportunidad maravillosa. You can think that and you can feel that, and it's two different things. Puedes pensarlo y puedes sentirlo, que son dos cosas diferentes. And feeling it's going to be more powerful than thinking it, right? Y sentirlo va a ser más poderoso que pensarlo, ¿no es cierto? Thinking is kind of like looking at your favorite food when you're not hungry. Pensar es como estar viendo a tu fruta favorita cuando no tienes hambre. You know, you can tell it's good, but there's no emotion because you don't want to eat. Tú puedes decir que está bien, pero no hay emoción porque tú no quieres comer. Krishna is present in his name. I understand that philosophically. Let me enter into that mood and experience that while I chant. Krishna está presente en su nombre, déjame entenderlo, lo puedo entender intelectualmente, pero déjame sentirlo mientras entro en ese humor mientras canto. So meditate on that. See if you can do that this week. Así que medita en eso a ver si lo puedes hacer esta semana. Take one that's easy for you to feel it. Toma uno que sea fácil para ti sentirlo. Or just like I might say, I feel so fortunate to have the holy name. Or I don't feel fortunate. I am so fortunate to have the holy name. Digamos que yo digo, soy tan afortunado de tener el santo nombre. And I'm chanting and I'm thinking of 108 reasons why I'm fortunate to have the holy name.
Y estoy cantando y mientras estoy pensando las 108 razones por las que soy tan afortunado de tener el santo nombre. But it's better you just feel fortunate and chant with intense appreciation. That'll be Pero, much deeper. pero es mejor que te sientas afortunado y que cantes en este humor de apreciación, intensa apreciación. How many people in the world do you think are chanting every day on beats? ¿Cuántas personas en el mundo crees que están cantando todos los días en cuentas? Chanting Hare Krishna mantra. Que están cantando el Mahamantra Hare Krishna. 2 million maybe? 2 millones tal vez, Is that a generous estimate? Or siendo muy generosos, estimaciones what generosas. do you think? What do you think? I think less. Okay, there's Maybe. 8 billion. There's 8 billion people in the world, Hay 8 billones de personas en el mundo and 2 million are chanting. y 2 millones están cantando. 2 million out of 8 billion is what percent? Who knows? 2 millones de 8 billones. ¿Quién sabe cuál es el porcentaje? Who knows? 2%? 2%, 1%? 1%, 0 punto algo por ciento. It's like, okay, 2 million. Así como 2 millones. Who can figure it out? ¿Quién lo puede sacar? Take out your phone. We need to know how fortunate we are. Agarren su teléfono, necesitamos saber qué tan afortunados somos. De 8 billones de pobladores en el mundo, 2 millones que están cantando yapa. Do you know how much money Bezos makes of Amazon? If you made $5,000 a day for the last 300 years, you would not make as much money as he makes in 1 week. ¿To who, Gurudev? Jeff Bezos of Amazon. Oh, Jeff Bezos, el creador de Amazon. Si tú haces $4,000 diarios, ¿for how long? 300 years. Por 300 años no vas a hacer el mismo dinero que él está haciendo. He makes that much. So when you're talking about billions, it's a big number. Así que cuando hablamos de billones es un gran número. Right? So ¿Cierto? did anybody figure it out? ¿Alguien lo sacó el porcentaje? 2 million is what percent of 8 billion? 2 millones, ¿qué porcentaje es de 8 billones? 0.25. I almost did it. 0.25, casi estaba muy cerca. I knew I was a genius. I just proved it. Sabía que era un genio, solo I lo said probé. 0.02%. That was my last guess. 0.25% fue mi última oportunidad de adivinar. That's a quarter of 1%. Es un cuarto de 1%. So what is it? 1 out of 400 people? Is that it? Así que es una entre Or 400 1 out of personas. 4,000? What is it? ¿Qué es? Una entre cuántas personas. Who can tell me? One person out of how many are chanting? 1 person out of how many? ¿Quién puede decirme una persona entre cuántas? Krishna Priya is going to figure it out. Krishna Priya lo va a sacar. Has to be like. La- I mean, all right. I think we could figure it out. She's going to put it up, but let's ask ourselves how many people in Mexico are chanting Hare Krishna. creo que él lo va a sacar, ahorita lo va a escribir, pero vamos a tratar de sacar cuántas personas en México están cantando Hare Krishna. The whole state, 1,000. 1,000 personas, maybe more or less, yeah. 1,000, 2,000. And I will say 1,000, between And 1 and 2,000. And how many people in the country? 60 million. ¿Cuántas personas en el país? Oh, let me check. Yeah. Anyway, it doesn't matter if you figure it out. But my point was. Así que no importa, pero mi punto es. Actually, my point is that it doesn't matter. Mi punto es que no importa. The point is it's rare. El punto es que es raro. And if you can feel fortunate to have the holy name.
You're going to Si tú chant te everything. puedes sentir afortunado de tener el santo nombre. I mean, it's very rare. I travel all over the world. I never meet anybody chanting Hare Krishna. Es muy raro, yo viajo todo el In mundo airports. y nunca he encontrado a alguien en el aeropuerto que esté cantando Hare Krishna. We all know it's rare. So Sabemos que es raro. feel the appreciation. Sentir esa apreciación. I think it means 1 out of 400, but that seems like a lot. Yo pensaba que era uno entre 400,000, pero 400, pero eso parece muchísimo. But maybe. Porque One escribió out of aquí 400. uno entre And 5 millones. 100 out of 40,000, 1,000 out of, 1,000 people out of 40 million. Yeah, so that's about right. So Sí, que es algo, uno entre 4,000, así que es por ahí. I think it's less. But anyway, you understand, Edgar? Pero ¿lo entienden ahora, Edgar? Feel it. Sentirlo. That your japa will take off. You'll be amazing. Tu yapa va a levantarse, va a ser increíble. So we have a question from Gomati Ganga. Así que tenemos una pregunta de Gomati Ganga. Gomati Ganga. Gomati Ganga, where are you locked down? What city? ¿Dónde estás encerrada? ¿En qué ciudad? Trying to unmute herself. Creo que no se puede. ¿La podemos quitar el silencio, Prabhu? Harina. Yes, sí, ya, lo acabo de hacer. Okay. Okay, Gomati Ganga Mataji, you can turn on your mic. Hare Krishna. Hare Krishna, Yeah. Gurudev. Can you hear me? Yes. Yeah, sorry, I didn't got your question. Where are you locked down? What city? ¿Dónde Singapore. está en Singapur? Singapore. Locked down in Singapore. Oh. Yeah, actually, How's the I corona- stay in Singapore. How's the coronavirus in Singapore? ¿Cómo está el Ah. coronavirus en Singapur? Under control. Oh, yeah. Strict government. Está en control, es un gobierno estricto. Okay, we have another question, comment. Tenemos otra pregunta. Ya, here is Prabhu Harinam. ¿Es la que está en el chat o hay otra? Es de Bhakta Brian, había levantado la mano, así que vamos a Ok. abrirle el micrófono. Okay. Ok, Brian, Prabhu, puedes hacer tu pregunta. Oh, Dr. Brian. Hare Krishna Maharaj, can you hear me? Yes. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la clase. La pregunta es, cuando aumente la calidad en nuestras rondas, ¿podremos aumentar la cantidad? Hemos intentado con mi compañero Brahmachari aumentar nuestro número de rondas, pero nuestro número se vuelve inestable, no podemos mantenerlo. Esa es la pregunta. My question is that if we increase the quality of our runs, can we also increase the quantity of our runs? Because me and another brahmachari, we have tried to do it, but it has been hard to sustain that. It's difficult to increase the quantity if you don't increase the quality. Es difícil incrementar la cualidad si no incrementas la cualidad. Let me give you a funny example. Te voy a dar un ejemplo chistoso. Let's say in your temple, the devotees were overeating. Digamos que en tu templo los devotos están comiendo de más. So you're having a temple board meeting and think, what are we going to do? The devotees are eating too much. Así que están teniendo una reunión de devotos y dices, ¿qué vamos a hacer? Los devotos están comiendo mucho. And I say, I have an idea. Y yo digo, tengo una idea. We'll get a devotee to cook who doesn't know how to cook. ¿Por qué no hacemos que un devoto que no sabe cocinar, cocine? And everything will taste bad, so nobody will eat a lot. Y todo va a saber mal, así que nadie va a querer comer mucho. That's kind of like 1970s fanaticism, you know. Es como el fanaticismo de los 70s. But you understand the principle. Pero entiendes el principio.
You know the preparation kofta. It's like vegetarian meatballs and tomato sauce. Conoces la preparación de los koftas, ¿no? Que son unas bolitas de vegetales con salsa de tomate. Western people love kofta. Las personas occidentales aman las koftas. And there's another preparation called Y hay otra preparación llamada malpura. naopura. So in India, there's a kind of malpura that's like a pancake, but there's another malpura that's like a donut hole. Así que en India el malpura es como un hot cake, pero hay otra preparación que es como una dona. And it's very soft and spongy and very absorbent. Y es muy esponjadita y suave y es muy absorbente. And you soak it in yogurt that is mixed with fruit and sugar or sweetened with something. Y lo sumerges dentro de este yogur que está mezclado con azúcar o fruta o algo. If you haven't eaten it, imagine there's a big bucket of sweet strawberry yogurt. Si no la han comido, imagínense que hay esta cubeta llena de yogur de fresa. And we went to the donut factory and we got a big bucket of donut holes and we poured them in the yogurt and let them soak overnight. Y te vas a la fábrica de las donas y echas toda esa caja de donas y lo metes en este bote de yogur de fresa y lo dejas toda la noche. Every Sunday feast I've ever been where they served kofta and or malpurs, there was never any left. It would all be finished. A todos los festivales de domingos en los que he ido, en el que sirvieron koftas y sirvieron malpuras, nunca se quedó nada. Sometimes, by accident, someone puts salt in the sweet rice instead of sugar. Have you ever seen that? Algunas veces por accidente alguien pone sal en el arroz dulce en lugar de azúcar. ¿Han visto eso? Has that ever happened? ¿Alguna vez les ha pasado? Well, just imagine. Yeah. Estamos solo imaginando. Has experience. Sí, Krishna Priya lo So experimentó. you're serving this sweet rice out at the Sunday feast, and everybody trying to figure, what is this salty prep? What is this? And you go around with seconds, and 99.9% of the people say, no, I don't want any more. Y entonces tú sirves este arroz dulce y todo el mundo está diciendo, ¿qué es esto? ¿Debería ser salado? ¿Debería ser dulce? Y cuando quieres servir nuevamente, el 99.9% dice, no, gracias. Or burnt rice or burnt subject. You can't, nobody wants seconds. It doesn't taste good. Así que, un arroz que no esté bueno, un sabji que no esté bueno, en segundos nadie más quiere más. It's exactly the same with chanting. Es exactamente lo mismo con el canto. You can't consistently increase the number unless you increase your taste, your quality. No puedes incrementar el número a menos que incrementes el sabor, la And cualidad. actually, if you increase your taste, the number will increase without you even trying. Y si de hecho incrementas tu sabor, el número va a aumentar incluso sin que lo intentes. Do you know when they make potato chips and crackers that they spend sometimes years getting the spices right so that when you eat one, you'll have to eat 20. Did you know that? ¿Sabías que a veces Yeah. gastan meses o años tratando de escoger las especias que van a poner a las papas fritas para que cuando tú quieras comer una, quieras comer 20 más? You ever eat a cracker and it's so good, you eat another and another, and pretty soon you've eaten like 15 and you weren't even that hungry. Te has comido a veces una galleta y está tan buena que luego te comes otra, luego te comes otra y a veces terminas acabándote todas. Well, Ni this is a siquiera whole, tenías hambre. yeah, it's a whole science. Es toda una ciencia. So if you like the way it tastes, you eat more. If you don't like the way it tastes, you eat less. It's the same with japa. Así que si te gusta la forma en la que sabe, vas a comer más. Y si no te gusta cómo sabe, vas a comer menos. Así funciona la yapa. It's time for a funny story. Es tiempo para una historia chistosa. So one guru, he went to the GBC and he said, I can't chant 16 rounds. Así que un gurú fue con el GBC y le dijo, no puedo cantar 16 rondas. Oh, Maharaj, you can't chant 16 rounds. This is very bad. What are you gonna do? Oh, Maharaj no puede cantar 16 rondas, es súper malo, ¿no? And he was playing a joke on them. Y estaba haciéndoles una broma. And he said, don't worry.
Así que What no I se meant- preocupen. What I meant is I can't stop at 16. I chant 32 every day. No se preocupen, lo que quería decir es que no puedo cantar 16 rondas todos los días, detenerme a 16, tengo que cantar 32 todos los días. So that will happen when your taste increases. Así que eso pasa cuando tu sabor se incrementa. I mean, you don't want to chant extra rounds and hate it. Just Así que no, force yourself. no quieres cantar rondas extras y odiarlas. I'm going to chant extra rounds, and I look at your face, and you look like, you're doing something that you hate to do. I mean, we don't want to do that. Así que no quiero, o sea, vas a estar cantando más de 16 rondas y voy a ver tu cara cuando lo hagas y vas a parecer que estás haciendo algo que odias hacer. Tú no quieres hacer eso. Yeah. Have you seen devotees chant like that? ¿Has visto devotos cantando así? I look at them, I think, you should just stop chanting. This is not right. Los veo y pienso, podrías dejar de cantar porque eso no está correcto. Do the affirmations, get in the right attitude. Haz las afirmaciones, ponte en el humor correcto, la actitud correcta. And then when you do that, then you look like Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. You look like you're eating ice cream. Y entonces cuando hagas eso vas a parecer como que estás comiendo helado. Have you ever seen a devotee chant? I call it ice cream japa. ¿Alguna vez han visto a un devoto cantar? Le llamo el canto de yapa del helado. There's neem leaf japa and there's ice cream japa. Hay canto donde hay hojas de neem en la yapa y hay canto donde hay como estás comiendo helado. I've seen devotees chant. There's so much taste. Y he visto devotos cantar con tanto sabor. Looks like they're licking a ice cream cone. Es como si estuviera chorreando el helado de la cono. And it looks like they could chant forever. Y parece como si han estado cantando por siempre. So, the symptom of advancement is you become more attached to chanting. That's one Así que symptom of advancement. el síntoma del avance es que tú te vuelves más apegado al canto. Huh. Is that okay? ¿Está bien? Está bien, señor Brahmachari. Señor Brian Brahmachari. Brian. That's a spiritual name, right? Brian. Ese es su nombre espiritual, Brian. Brian. He's wearing on yellow now. Ahorita estaba usando amarillo. Yellow means Gurukula. ¿Qué significa Gurukula? No, his guru advised him to take the yellow before initiation, and after the initiation he can take saffron. Oh, okay. Su gurú le recomendó que tomara amarillo antes de la iniciación y después de la iniciación azafrán. Okay, more questions? ¿Más Yeah, we preguntas? have another question from Fena Goranga. From? Fena Goranga Prabhu. He's going to speak or you're going to read it? No, he will speak. Él va a hablar. Okay, Fena, puedes hacer la pregunta. Hare Krishna, ¿me oyen? Sí, se escucha. Hare Krishna Maharaj, por favor acepte mis humildes reverencias. Hare Krishna. Sí, Jai Prabhupada. Jai. Maharaj, yo quería hacerle una pregunta en cuanto a la meditación que uno debe tener con la yapa. I would like to ask you a question related to the meditation that we should have with the japa. Okay. Porque muchas veces siento que tengo cambios de emociones porque medito en cosas diferentes. Because sometimes I feel I have changed in my emotions because I meditate in different things. Por ejemplo, a veces medito en lo que decía Prabhupada, que uno debe pedir servicio, servir a Krishna. Otras veces medito como pidiéndole a Krishna un poco de misericordia para desarrollar fe en el santo nombre. For example, sometimes I meditate what Prabhupada said about we should pray for more service to Krishna, and sometimes ¿qué fue lo último que dijiste, Prabhu, perdón? ¿Meditas en?
que otras veces puedo estar meditando en que en pedir gusto por el santo nombre, pedir fe en el santo nombre. And sometimes as I'm meditating and to ask for this taste for the holy name. Yes. Otras veces simplemente pienso en que tengo que agradar a Krishna para que Él me dé su misericordia. And sometimes I also think that I should please Krishna so I can get his mercy. Entonces no sé si esto está bien sí, básicamente quiero saber cómo si tantas meditaciones que tengo en mi cabeza y consejos están bien, sí, bien aplicados. So I would like to know if this is right, that I have all this meditation and all these advices are well applied. What was the last thing you said? ¿Qué fue lo último que dijiste? That you said, Anuradha. Oh, sorry. That it are all the meditation that he's doing are well applied, good, are applying correctly. Are applied what? Correctly, properly? Yeah. Part of the answer is the same answer I gave to Edgar. If it's a mood you're in, a prayerful mood, and you find that helps you in your chanting, then that's good. Parte de la respuesta es un poco la que le dije a Edgar. Si estás en un humor de oración, entonces, y te ayuda, eso está bien. But it should help you in your absorption. Si está ayudándote en tu absorción. You think it helps you? ¿Crees que te ayuda? Sí, algunas veces sí. Yes, sometimes. Yeah. If it gets too much in your head, you'll get distracted by it. Si estás demasiado en tu mente, te vas a estar distraído. If it's focused on one, just like, not like one, then another, then another, then another. Focus on one, feel it, chant a few rounds, get into it. Chant 16 rounds that way. That would be better. Si te enfocas en una y no te enfocas en una, en otra, si te enfocas en una, agarre el humor y quédate en esa, eso sería mejor. Okay, Maharaj, thank you. You're welcome. So, más preguntas? We have a Gomati Ganga Mataji. Okay. So, okay, Gomati Ganga Mataji, you can turn on your mic. No mic. No? My question is, actually, I type it in the chat. I have two questions. Maybe I'll just say it. Actually, the first question is about midnight japa. I don't really understand midnight japa. You're explaining in detail. I don't really understand. Then the second question is, I know devotees who go to temple, they do kirtan on the harmonium, they hear lecture, but they don't chant on the japa beat. And when they chant whenever they feel like, they just chant few rounds and they just stop. So just want to know can they progress in their spiritual life if they just don't do japa, but they do all other things? Yeah. The answer is it'll be slower. Tiene dos preguntas. La primera es, ¿a qué se refiere cuando se dice yapa de medianoche? Si lo puede explicar. Y la segunda es que ella observa que hay devotos que hacen kirtan, que leen y que hacen muchas cosas bien, pero que cuando cantan mal, a veces cantan, a veces no. Entonces, ¿cómo pueden hacer progreso ellos? Y la respuesta de Maharaj es que hacen progreso muy gradualmente. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Let's say I'm teaching you how to play guitar. Digamos que estoy enseñándote cómo tocar la guitarra. And I say you have to practice 2 hours a day. Y te digo que tienes que practicar 2 horas al día. You say, is it okay if I practice like 10 minutes a day, and can I talk to my friends while I'm practicing? Y tú me dices, ¿está bien si canto 10 minutos al día y hablo con mis amigos mientras practico? And can I become a good guitar player? ¿Y puedo volverme un buen músico tocando la guitarra? And I'll say, maybe someday, but not anytime soon. Yo te diría, bueno, tal vez algún día, pero no pronto. So that was Prabhupada's answer.
it's just going to slow your progress. Así que esa es la respuesta de Prabhupada, solo va a hacer tu progreso más lento. There were a group of devotees and they were chanting, but they weren't following the principles. Hay un grupo de devotos que estaban cantando, pero no estaban siguiendo los principios. And Prabhupada said, 300 lifetimes, maybe they'll become Krishna conscious. Y Prabhupada dijo, en 300 vidas tal vez se van a volver conscientes de Krishna. Because it's offending the spiritual master. Porque están ofendiendo a su maestro espiritual. So, you know, we'll make advancement, but if we don't bring it up to the standard, it's going to be slow. Así que estamos haciendo avance, pero Generally. si nos apegamos al estándar va a ser lento generalmente. There may be exceptions, but generally, that's the understanding. Puede que haya excepciones, pero generalmente ese es el... Generalmente. Este es verdad. Is that right? Yes. Pero alguna vez es posible que una persona que make advancement Hace avance without sin sin program normal. yes. Pero es dangeroso. Peligroso. What's it called? Peligroso. Bad word. Should be dangeroso. Peligroso. Why do they make it so difficult? I can't just put an O on everything and I could speak it without having to. No puedo decir todo de la misma forma. Just put an O on every English word and you have Spanish. It'd be so easy. Pongan todo el español en palabras de inglés y va a ser fácil. If you don't follow the standard way, then it'll be more difficult. Así que si no sigues la forma del estándar va a ser más difícil. So it's not that they're not making advancement, but it's just slow. No es que no estén haciendo avance, pero solo es más lento. You should give them this recording. We'll post this recording. You can let them watch it. Puedes compartirles esta grabación y para que ellos la vean. 2,000 every other day, Prabhupada said, chant 16 rounds. Every other day for 11 years, he said, chant 16 rounds. That must be important. 2000 veces, un día sí y un día no, Prabhupada lo dijo por 11 años, así que debe de ser importante cantar 16 rondas. You know, you're growing up and your mother says, did you eat your vegetables? And every day she says, did you eat your vegetables? You kind of think it must be important because she keeps saying, did you eat your vegetables? Como tu madre que todos los días te dice, ¿te comiste los vegetales? Y todos los días te lo está diciendo, entonces debe de ser importante si lo está repitiendo tanto. So, you can give them the Japa affirmation book, you can get it on Amazon, you give them some of my lectures. It's all to help them understand that there's a treasure here in the holy name, not a torture. Puedes darles mi libro de Japa que está en Amazon, puedes compartirles mis clases, todo eso está ahí para que ellos puedan entender que hay un tesoro en el santo nombre. So, it's 8:30 here in Florida. What time is it for you in Colombia? Así que son 8:30 aquí en Florida. ¿Qué hora es en Colombia? Same? 1 hour less. 1 hour less. Una hora menos. Una hora menos. Ahora necesito que yo vaya. Me vaya. Yo vaya con Dios. I need to go. Is that okay? ¿Está bien? Something? Yeah. Now, another thing you can do. We would like to keep you the whole night. Queremos quedarnos toda la noche. My beads are waiting. I want to chant some extra. And Pero mis japa están esperando. Quiero cantar unas extras. and my wife may be waiting also to go on a jumper walk. Y mi esposa tal vez esté esperando para que vayamos But a una caminata de japa. We're going to try this week to give it the most importance we can to japa and see if that makes a difference. Y queremos tomar esta semana para darle toda la importancia mayor a nuestra japa y veamos si hay una diferencia. Also, what will really help you is if you can find somebody
tell them what you learned tonight. That will help you a lot. Y también algo que les va a ayudar es que si encuentran a alguien, le compartan lo que aprendieron el día de hoy y les va a ayudar mucho. Because if you teach it, it really makes it, it really brings it alive, and it really forces you to understand it better. Porque si tú lo enseñas, realmente hace que esté vivo, hace que tú lo entiendas mejor. Okay? ¿Está bien? Sí. Está Absolutely. Otra vez, más clase. clase. Yes, please. Otra vez más clase. Mañana es Jala Yatra in Guadalajara on Zoom. So many devotees, muchos devotos. Muchos devotees dar clase. Ajá. Short class. Corta. Una clase corta. Corta. Una clase corta. So if you see my Facebook, then it has the invitation. You can look. Así que si ven mi Facebook, ahí va a estar la invitación. Okay. Okay. Good. Good. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai, thank you so much, Mahatma Prabhu. Hari Bol. Haribo. Muchas gracias, Madre Anura, nuevamente. Para servirles, Hare Krishna.